Mariana estaba sentada en la penumbra del salón, removiendo mecánicamente el té que hacía tiempo que se había enfriado. El viejo reloj de pared, comprado por su madre, marcaba la cuenta atrás metódicamente. Eran casi las 10 de la noche. Mauricio debería haber vuelto hacía 2 horas. En la cocina, su pastel de carne favorito, que había estado preparando toda la noche, se enfriaba lentamente en el horno, intentando distraerse de sus pensamientos obsesivos. Últimamente, su marido trabajaba hasta tarde cada vez, con más frecuencia. Antes siempre le avisaba si había pedidos extra, pero ahora se limitaba a enviar un mensaje de texto rápido para decirle que llegaría tarde. A veces, ni siquiera lo hacía. Mariana pasó la mano distraídamente por el mantel descolorido. Otra cosa que hacía tiempo que debía haberse cambiado en su vieja casa. La casa. La habían heredado del abuelo de Mauricio hacía 5 años. En aquel momento estaban muy contentos de tener su propia casa, aunque necesitara reformas. Al principio hicieron planes para renovarla, pero siempre les faltaba dinero. Mauricio trabajaba como taxista para 2 empresas, a menudo haciendo turnos de noche. Montó una pequeña cafetería, heredada de su tía. Todo el dinero se iba en necesidades básicas y pequeñas mejoras estéticas. El crujido de la puerta principal sacó a Mariana de sus cavilaciones. Se oyeron los pasos pesados de su marido, que siempre había intentado caminar en silencio, sabiendo que ella podría estar dormida. Ahora no parecía importarle. ¿Por qué tan tarde?, preguntó Mariana, intentando mantener la voz firme. Mauricio se hundió cansado en la silla de enfrente. Olía ligeramente a cigarrillo, otro nuevo hábito que le había surgido en los últimos meses. Ha habido muchas reservas. Ya sabes que es temporada. Se pasó la mano por la cara, evitando mirarla a los ojos. No has devuelto los mensajes. Mi teléfono se quedó sin batería. Mariana apretó los labios. Antes, esa respuesta habría bastado. Ella calentaría la cena, hablarían del día anterior. Pero ahora, cada palabra que decía parecía falsa, cada gesto parecía artificioso. He hecho tu tarta favorita, dijo tras una larga pausa. Lo siento, comí en la ciudad. Estoy muy cansada, me voy directa a la cama. Mauricio se levantó, sin notar cómo temblaba el rostro de su mujer. Se detuvo en el umbral de la cocina, como si quisiera añadir algo, pero cambió de idea. Mariana permaneció sentada en la oscuridad. La tenue luz de una farola brillaba a través de las viejas cortinas, proyectando extrañas sombras sobre las desconchadas paredes. Había tantas cosas que reparar en su casa. El tejado con goteras, las tablas del suelo que crujían, los marcos de las ventanas sueltos. Pero ahora le parecía que lo que más necesitaba reparación era su matrimonio. Se levantó despacio y sacó la tarta fría del horno. La envolvió cuidadosamente en papel de aluminio. Mañana la llevaría a la cafetería, para obsequiar a sus clientes habituales. Lavó los platos, intentando no traquetear, aunque estaba segura de que su marido estaba despierto. Nunca se había ido a la cama sin ducharse, pero ahora el cuarto de baño estaba en silencio. Mariana se sentó a la mesa de la cocina y sacó el cuaderno andrajoso, donde llevaba la cuenta de sus ahorros. Desde hacía 3 años, guardaba cada peso que lograba ahorrar en el café. Nunca se lo había contado a Mauricio. Quería darle una sorpresa cuando tuviera suficiente. Y ahora, volvió a comprobar las cifras. Debería haber dinero suficiente para una reforma importante. Tal vez les ayudaría a recuperar lo que habían perdido. Convertir su destartalada casa en el acogedor nido con el que habían soñado al principio de su vida de casados. Por la mañana, le hablará del dinero. Se lo presentaría como una oportunidad para empezar un nuevo capítulo de sus vidas. Mariana anotó diligentemente los últimos cálculos, ignorando el temblor traicionero de sus dedos. Comprobó el presupuesto que había recibido de la constructora hacía una semana. En algún lugar del piso de arriba crujió una tabla del suelo. Después de todo, Mauricio había ido a ducharse. Antes, ella se habría acercado a él. Habrían hablado. Él la habría abrazado, le habría dado un beso en la coronilla, como hacía siempre que la veía enfadada. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Mariana dobló los papeles con cuidado. Mañana le contaría todo, y tal vez reaparecería esa luz cálida en sus ojos que no había visto en tanto tiempo. Tal vez volvería a ser el Mauricio que ella amaba, atento, cariñoso, amoroso. Subió lentamente las escaleras hasta el dormitorio. Su marido ya estaba tumbado en la cama, de espaldas a la pared.
Su respiración era demasiado regular para un hombre dormido, pero Mariana no dijo nada. Con cuidado se tumbó en su lado de la cama, tratando de no romper el límite tácito que había aparecido entre ellos en los últimos meses. La mañana empezó, como de costumbre, a las 5. Mariana se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. Mauricio ni se movió. Antes siempre se despertaba cuando ella se levantaba, la besaba y le pedía que le preparara un café más fuerte. Ahora dormía como una piedra, o quizás solo fingía dormir. El café parecía especialmente acogedor en el crepúsculo previo al amanecer. Era un local pequeño en la esquina de una calle tranquila, con un letrero raído que decía «Café Mariana» y cortinas anticuadas en las ventanas. La tía Rosita, la anterior propietaria, siempre había dicho que lo principal en un café no era un interior lujoso, sino un ambiente cálido. Mariana intentó seguir este principio. Encendió las luces de la cocina, sacó la comida fresca que había encargado el día anterior. El turno de mañana siempre empezaba con repostería. El olor a bollos frescos y café atraía a los clientes mejor que cualquier publicidad. Su ayudante Celeste llegaba en una hora, pero mientras tanto podía pensar en la conversación con su marido. Mientras amasaba la masa, Mariana repitió mentalmente las palabras que había preparado. Anoche le habían parecido correctas, pero a la luz de la mañana empezaban a plantearle dudas. Tal vez no debía hablar de las reparaciones ahora. ¿Pero cuándo? Si no ahora. El timbre de la puerta principal interrumpió sus cavilaciones. Don Joaquín, el viejo profesor de matemáticas que venía todas las mañanas a tomar una taza de café y un bollo recién hecho, entró en la cafetería. «Buenos días, doña Mariana», saludó, quitándose su gastado sombrero. «Lo de siempre, por favor». Mariana sonrió, sacando su taza favorita, la que tenía un pequeño rasguño en el asa. Don Joaquín llevaba 15 años viniendo al café, allá por la época de la tía Rosita, y siempre tomaba su café en esta taza. «Los bollos de hoy serán de canela», dijo, sirviendo la bebida aromatizada. «Recuerdo que te gusta la canela». El anciano asintió agradecido, acomodándose en su habitual mesa junto a la ventana. Mariana se volvió hacia el examen, observando con el rabillo del ojo cómo sacaba un cuaderno andrajoso para revisar sus deberes. Poco a poco la cafetería se fue llenando de los clientes habituales de las mañanas. Entró Celeste, una joven de pelo rizado que Mariana había contratado hacía 2 años. Rápidamente se puso a trabajar tomando pedidos y sirviendo bebidas. «Señora Mariana», dijo Celeste durante una breve pausa, «hoy parece un poco triste. ¿Le pasa algo?» Mariana negó con la cabeza, limpiando el mostrador ya limpio. Celeste era una buena chica, pero algunas cosas era mejor no compartirlas, ni siquiera con la más atenta de las asistentes. Al mediodía, la cafetería estaba especialmente concurrida. Habían llegado trabajadores de una obra cercana, un grupo ruidoso, que pedía mucho café y bocadillos. Había clientes habituales que siempre comían aquí. Doña Consuelo, la dueña de una floristería, el matrimonio Valencia con su hija pequeña, algunos oficinistas del banco de la calle de al lado. Mariana trabajaba mecánicamente, sonriendo, tomando pedidos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Imaginaba cómo por la noche le contaría a Mauricio lo de los ahorros, cómo se le iluminarían los ojos, cómo empezarían a planear juntos la reforma. «Señora Mariana», la voz de Celeste la sacó de su ensueño. «Disculpe, pero es la tercera vez que cuenta el dinero de la caja». Mariana parecía avergonzada, cerrando de golpe la caja registradora. Tenía que serenarse. Sacó el móvil. No había mensajes de su marido. Siempre le mandaba mensajes a la hora de comer para preguntarle cómo le iba, y a veces se pasaba a tomar un tentempié entre pedido y pedido. Por la tarde, la afluencia de visitantes había disminuido. Mariana envió a Celeste a tomarse un descanso e hizo el papeleo ella misma. Facturas, 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 registros de gastos. La rutina familiar la ayudaba a distraerse. Comprobó una vez más sus ahorros. Efectivamente, había una cantidad impresionante de dinero acumulado. Hacia el atardecer, Catalina, una vieja amiga suya propietaria de una pequeña pensión a las afueras de la ciudad, se dejó caer por el café. Una mujer alta y enérgica, se dio cuenta enseguida del estado de ánimo de Mariana. «¿Qué le pasa?», preguntó sin preámbulos, tomando asiento en el mostrador. «Parece que has estado despierta toda la noche». Mariana suspiró. Catalina era la única persona, además de ella, que sabía del dinero que había ahorrado. Fue su amiga quien la ayudó a armar el plan de ahorro inicial. «Hoy le voy a contar a Mauricio lo de las renovaciones.
dijo Mariana en voz baja, mirando alrededor del salón vacío. ¿Te parece buena idea? Catalina miró a su amiga detenidamente, como si quisiera decir algo importante, pero cambió de opinión. Por supuesto, dímelo. Hace mucho que vienes a esto. Mariana asintió, sirviéndole café a su amiga. Últimamente Catalina le lanzaba a menudo esas miradas extrañas, como si supiera algo importante pero no se atreviera a decirlo. El día se deslizaba lentamente hacia el atardecer. Los últimos visitantes se habían dispersado. Celeste se había ido a casa después de terminar de limpiar. Mariana se quedó hasta tarde para comprobar los pedidos de mañana y hacer una lista de las compras necesarias. El teléfono estaba en silencio. Seguía sin saber nada de Mauricio. Al cerrar el café, volvió a echar un vistazo a la pequeña sala. Las mesas desgastadas, las viejas fotografías de las paredes, las cortinas amarillentas. Todo le resultaba familiar y acogedor. Quizá después de reformar la casa, Mauricio y ella podrían ahorrar dinero para renovar la cafetería. El aire fresco del atardecer le refrescó la cabeza. Mariana caminó despacio hacia su casa, ensayando la conversación que se avecinaba. Decidió cocinar el plato favorito de su marido. Quizá así crearía el ambiente adecuado. En la pequeña tienda de comestibles de la esquina, compró todos los ingredientes necesarios. La puerta principal de su casa crujió un poco, otra pequeña cosa que hacía tiempo que tenía que estar arreglada. Mariana encendió la luz del pasillo y escuchó. La casa estaba en silencio, así que Mauricio aún no había vuelto del trabajo. Bueno, tendría tiempo de preparar la cena y ordenar sus pensamientos antes de la importante conversación. La reacción de Mauricio ante las noticias sobre el dinero que había ahorrado y los planes para la reforma fue inesperadamente tranquila. Escuchó atentamente a su mujer, estudió el presupuesto que había elaborado y releyó varias veces el contrato preliminar con la constructora. Su rostro permanecía impenetrable, solo sus dedos temblaban ligeramente al repasar los papeles. ¿Has estado ahorrando dinero todo este tiempo?, preguntó finalmente, levantando los ojos hacia Mariana. ¿Y nunca me dijiste nada? Quería darte una sorpresa, respondió ella, alisando nerviosamente el mantel. Pensé que cuando tuviera suficiente dinero ahorrado. Mauricio asintió, volviendo de nuevo al papeleo. Mariana lo observó, tratando de captar cualquier atisbo de alegría o excitación. Pero su marido permanecía impenetrable, como si estuviera resolviendo un complejo problema matemático. Muy bien, dijo al fin. Creo que es la decisión correcta. La casa realmente necesita reparaciones. Mariana sintió que la tensión de los últimos días se liberaba un poco. Esperaba una reacción más emotiva, pero esta aprobación silenciosa era mejor que nada. A la mañana siguiente llamó a la empresa constructora y concertó una cita. El capataz, Esteban Aguirre, prometió llegar a las 3 de la tarde con el equipo para inspeccionar la casa y discutir los detalles de la obra. El día en el café transcurrió con una lentitud inusitada. Mariana miraba el reloj de vez en cuando, imaginando mentalmente la reunión que se avecinaba. Esperaba que Mauricio pudiera estar allí para hablar con los albañiles, pero había escrito un mensaje corto diciendo que tenía muchos encargos y que no podría ir. A las 3 en punto, un destartalado camión de la empresa constructora se detuvo frente a la casa. De él bajaron 4 hombres. El propio Esteban, un hombre alto de pelo gris y mirada atenta, y 3 de sus obreros. Mariana, que había conseguido llegar corriendo desde la cafetería, los recibió en la puerta. «Buenas tardes, señora Ortueta», la saludó Esteban, estrechándole la mano. «Permítame presentarle a Mateo Escobedo, mi ayudante jefe, y a Diego Mendiola, el especialista en acabados. Otro de nuestros empleados, Javier, está terminando otro proyecto ahora mismo, pero se unirá a nosotros más tarde». Los albañiles inspeccionaban cuidadosamente la casa, tomando notas en sus cuadernos. Esteban hacía preguntas concretas, aclarando detalles, anotando los deseos de Mariana. Mateo, un hombre silencioso de manos callosas, golpeaba las paredes, revisaba los techos, sacudía la cabeza cuando encontraba otro defecto. «Hay mucho trabajo aquí», dijo Esteban después de 1 hora y media de inspección. «Hay que cambiar la instalación eléctrica, reforzar los cimientos, volver a revestir los suelos. El tejado también está en mal estado». Mariana asintió, sintiendo que el corazón se le apretaba con cada nuevo punto de la lista de obras necesarias.
Pero Esteban, al notar su preocupación, sonrió tranquilizador. No se preocupe, señora, nada es imposible. Podemos hacerlo en 3 meses si no hay dificultades imprevistas. Se sentaron a la mesa de la cocina para discutir el presupuesto. Diego, el más joven de los constructores, sacó su portátil y empezó a hacer cambios en el diseño original. Mateo añadía de vez en cuando sus comentarios, basados en años de experiencia. ¿Y dónde viviréis durante la reforma?, preguntó Esteban, mirando la versión final del presupuesto. El trabajo a realizar es serio. Será imposible permanecer en la casa. Mi amiga Catalina ha sugerido que nos quedemos en su casa de huéspedes, respondió Mariana. No está lejos de aquí, a unos 15 minutos a pie. Excelente. Entonces sugiero que empecemos el próximo lunes. Te enviaré el contrato por correo electrónico. Puedes estudiarlo en casa tranquilamente. Si todo es satisfactorio, nos reuniremos el viernes para firmar y discutir el calendario de pagos. Mariana acompañó a los constructores hasta la puerta. Esteban le causó buena impresión, un profesional serio y detallista. Mateo le recordaba a su padre, igual de conciso y minucioso. Y el joven Diego, con su moderno enfoque del trabajo, le dio la confianza de que la reforma se haría de acuerdo con todas las nuevas tecnologías. Por la noche le contó a Mauricio con detalle la reunión con los albañiles. Su marido escuchaba distraído, asintiendo de vez en cuando. Le interesaba más el aspecto financiero del asunto. Preguntó repetidamente por el coste de la obra y el calendario de pagos. ¿Estás segura de que puedes fiarte de esta constructora?, preguntó bruscamente. ¿Quizá deberías buscar a otra? He hecho averiguaciones, respondió Mariana. Tienen buena reputación, y Catalina conoce a Esteban. Ellos renovaron su casa de huéspedes el año pasado. Mauricio se encogió de hombros y volvió al teléfono. Mariana suspiró. Había esperado que su marido mostrara más interés en las próximas reformas, pero tal vez solo estaba cansado después de un día de trabajo. Los días siguientes transcurrieron llenos de actividad. Tuvo que preparar la mudanza, empaquetar lo necesario, decidir qué se llevaba y qué dejaba atrás. Catalina ayudó a su amiga proporcionándole varias cajas grandes y ofreciéndole su coche para transportar sus pertenencias. El viernes, Mariana se reunió con Esteban para firmar el contrato. Volvieron a discutir todos los detalles, acordaron un calendario de trabajo y los pagos. El capataz tomó las primeras medidas y sacó algunas fotos para el proyecto. El lunes empezaremos los trabajos de demolición, dijo, estrechando la mano de Mariana a modo de despedida. Intentaremos hacerlo bien y a tiempo. El fin de semana lo pasaron mudándose a la casa de huéspedes de Catalina. Mauricio ayudaba a regañadientes con las cajas, mientras miraba su teléfono y contestaba algún mensaje. Mariana trató de ignorarlo, concentrándose en organizar su alojamiento temporal. La casita que les proporcionó Catalina era acogedora y estaba limpia. 2 habitaciones, una pequeña cocina, un baño, todo lo que necesitaban para un alojamiento temporal. Su amiga incluso había puesto flores frescas en un jarrón para crear un ambiente más hogareño. «Ponte cómoda», le dijo a Mariana, entregándole las llaves. «Espero que estos 3 meses pasen rápido». Mauricio recorrió las habitaciones en silencio, tiró el bolso a un rincón y anunció que tenía que ir a trabajar. Había llegado un pedido urgente. Mariana le dirigió una mirada, sintiendo que la ansiedad volvía a crecer en su interior. El primer día de la reforma empezó con estruendo, cuando los albañiles empezaron a desmontar los antiguos tabiques. Mariana vino a ver cómo iban las obras y se quedó helada en el umbral, sin reconocer su propia casa. En pocas horas, el amplio salón se había transformado en un campo de batalla, montones de yeso, tablas astilladas y polvo a la luz del sol de la mañana. Esteban, al darse cuenta de su confusión, se apresuró a explicarle cada fase de la obra. Habló con seguridad y calma, mostrando en diagramas dónde aparecerían los nuevos tabiques, cómo se organizaría el espacio, dónde se colocaría la nueva instalación eléctrica. Siempre parece desalentador al principio, dijo, sacudiendo el polvo de los planos. Pero es un paso necesario. No se puede construir lo nuevo sin quitar lo viejo. Mateo y Diego trabajaban armoniosamente, como un solo mecanismo. El silencioso Mateo golpeaba metódicamente las paredes, marcando las zonas problemáticas con tiza roja, y Diego tomaba notas en los planos. De vez en cuando hablaban en voz baja, discutiendo detalles técnicos. «Señora Mariana», gritó Diego, señalando algo en la pared. «Mire lo que hemos encontrado. Parece que aquí había una ventana. La tapiaron hace años». Mariana se acercó.
Efectivamente, bajo una capa de yeso, asomaba el contorno de la abertura de una antigua ventana. Recordó las historias del abuelo Mauricio sobre la reconstrucción de la casa en los años 40. Podríamos restaurarla, sugirió Esteban, evaluando el hallazgo con ojo profesional. Añadiría luz al salón. Hay que admitir que requeriría algún trabajo extra. Sí, aceptó Mariana inesperadamente. Vamos a reconstruir. Después de comer, llevó a los constructores café y bollería recién hecha de su cafetería. Se había convertido en una especie de ritual. Todos los días a las 3, el trabajo se interrumpía brevemente para tomar un café. Los hombres aceptan agradecidos el regalo y se limpian las manos polvorientas en el mono de trabajo. Haces las mejores empanadas de la ciudad, alabó sinceramente Mateo, normalmente parco en palabras. Mi mujer me pidió la receta. Mariana sonrió, recordando los ingredientes secretos de la tía Rosita. Estos breves descansos se convirtieron en una especie de válvula de escape para ella. Los constructores le contaban divertidas anécdotas de sus obras, compartían planes de futuro, le pedían su opinión sobre diversos temas de renovación. Mauricio no vino ni una sola vez a ver el comienzo de las obras. Cada vez encontraba un motivo, un pedido urgente, una reunión con el encargado, la necesidad de pasar por el servicio de coches. Mariana dejó de preguntar, limitándose a enseñarle las fotos por la noche al llegar a casa. Hoy han encontrado una ventana vieja en el salón, le dijo, hojeando las fotos en su teléfono. Decidieron restaurarla. ¿Te imaginas lo bonita que va a quedar? Su marido asintió distraído, mirando el móvil. Cada vez se interesaba menos por los detalles de la reforma, y solo preguntaba de vez en cuando por el aspecto económico. Mariana trató de no prestarle mucha atención. ¿Quizá tenía realmente mucho trabajo? Al final de la semana, los trabajos de desmontaje estaban terminados. Esteban le mostró a Mariana los resultados de la primera etapa, explicándole cada detalle. Se habían retirado los tabiques antiguos, se habían reforzado las zonas problemáticas de las paredes y se había preparado la base para el nuevo cableado. La semana que viene empezaremos a instalar los servicios, explicó, pasando el dedo por los planos. Luego haremos los suelos y los techos. Estamos trabajando según lo previsto. Mariana escuchaba atentamente, memorizando cada detalle. Le encantaba ver cómo se transformaba la casa, aunque hasta ahora esa transformación pareciera destrucción. En las habitaciones vacías, limpias de viejos acabados, era como si surgieran los rasgos del futuro interior. Por la noche, se lo contó a Catalina, que había pasado a ver a su amiga en la casa de invitados. Sentadas en la pequeña cocina, tomando un té de hierbas, Mariana compartió sus impresiones sobre la primera semana de reformas. Esteban y su equipo son verdaderos profesionales. Tratan la casa con tanto cuidado como si fuera suya. Catalina escuchó en silencio, lanzando miradas extrañas a su amiga de vez en cuando. Finalmente, preguntó con cautela. ¿Y Mauricio? ¿Ya fue a las instalaciones? Mariana negó con la cabeza, sintiendo que algo en su interior se contraía. Catalina quiso agregar algo más, pero cambió de opinión y solo apretó más fuerte la mano de su amiga. Por la mañana, fue de nuevo a la casa. Los albañiles se preparaban para comenzar una nueva etapa de trabajo. Descargaban los materiales, revisaban las herramientas. Diego le mostraba a Mateo unos cálculos en una tableta. Esteban hablaba por teléfono con los proveedores. «Buenos días, señora Mariana», la saludó Mateo cuando la vio. «Hoy empezamos a colocar el nuevo cableado. ¿Le gustaría ver el plano?» Ella asintió, acercándose. En la pantalla del portapapeles estaban marcadas todas las ubicaciones de los enchufes e interruptores, el diagrama del cableado y la ubicación de las cajas de empalmes. Diego explicó cada punto con detalle, respondiendo pacientemente a las preguntas. «Y aquí sugerimos instalar iluminación adicional», señaló el diagrama. «Los modernos sistemas LED permiten crear diferentes escenarios de iluminación». Mariana se imaginó cómo sería su salón con la nueva iluminación. Luz cálida por la tarde, lámparas brillantes para trabajar, luz tenue para veladas acogedoras. Tardes que ella y Mauricio habían pasado juntos. La mitad de la reforma fue especialmente difícil. Las obras estaban en pleno apogeo, con artesanos trabajando simultáneamente en distintas partes de la casa, cada uno en su zona. Mariana intentaba venir 2 veces al día, por la mañana, antes de que abriera el café, y por la tarde, después de cerrar. Esteban le informaba detalladamente de cada fase de la obra, la aconsejaba en cada detalle, le enseñaba muestras de materiales.
Aquel día llegó antes de lo habitual. El sol de la mañana apenas entraba por la ventana del salón, cubierta de película y restaurada. Mateo ya estaba en su sitio. Siempre era el primero en llegar, comprobando las herramientas, preparando los puestos de trabajo para los demás. Señora Mariana, saludó, limpiándose las manos en el mono de trabajo. El cableado está completamente terminado. Hoy empezamos a enlucir las paredes. ¿Le gustaría ver cómo vamos a hacer las molduras decorativas? Sacó varias muestras, mostrando varias técnicas de aplicación del yeso. Sus manos ásperas y callosas eran sorprendentemente suaves al tocar las superficies, mostrando las diferentes texturas. Mariana escudriñó cada variación, imaginando cómo quedaría en las paredes de su casa. Poco a poco llegaron los demás trabajadores. Diego trajo un nuevo cargamento de materiales y lo descargó con su ayudante. Esteban hablaba por teléfono sobre la entrega del suelo. La casa se estaba volviendo ruidosa, martillos golpeando, taladros zumbando, andamios que se movían crujiendo por el suelo. ¿Mauricio no ha venido?, preguntó Esteban con cautela durante la pausa para comer. Mariana negó con la cabeza. Su marido dormía en la casa de invitados cada vez con menos frecuencia, explicando que se debía a las reservas nocturnas. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes entrantes, pero él siempre se iba a otra habitación para contestarlos. Después de comer, llegaron los azulejos del baño, los mismos que había elegido hacía una semana. Gris claro, con un sutil dibujo, encajaban perfectamente con el diseño. Mariana ayudó a ordenar las cajas y a apilar los azulejos. Bonitas baldosas, comentó Diego mientras la ayudaba. Un tono inusual, me recuerda a la bruma marina al amanecer. Mariana sonrió. Le encantaba cómo el joven constructor encontraba comparaciones poéticas para las cosas más cotidianas. Durante la reforma, había aprendido mucho sobre los miembros de la tripulación. Mateo criaba a 3 hijos. La mayor se preparaba para ir a la universidad. Diego se había casado hacía poco, y su mujer esperaba su primer hijo. Esteban había enviudado hacía 5 años, y desde entonces se había dedicado por completo a su trabajo. Aquella tarde, de regreso a la pensión, oyó unas sonoras carcajadas femeninas procedentes de un taxi aparcado en las inmediaciones. Mariana aminoró la marcha y miró las siluetas tras los cristales tintados. El coche pertenecía sin duda a la empresa en la que trabajaba Mauricio. Una mujer con un vestido rojo brillante se bajó del taxi, dio un ligero beso en la mejilla al conductor y corrió hacia la entrada de una casa cercana. Mariana se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Mauricio salió del coche, se ajustó el cuello de la camisa y volvió a ponerse al volante, sin reparar en su mujer en el crepúsculo vespertino. La casa de invitados estaba vacía y fría. Mariana encendió mecánicamente la luz y puso la tetera. En la mesa había una nota de Catalina. Su amiga se había pasado por la tarde y había traído una tarta recién hecha. Pero no tenía ganas de comer. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. Hoy hay muchos pedidos, llegaré tarde. Mariana colgó el teléfono sin contestar. Recordó la escena en el taxi. El vestido de colores brillantes, el beso descuidado, el gesto familiar de Mauricio ajustándole el cuello. A la mañana siguiente, llegó a la casa antes de lo habitual. Los albañiles aún no habían llegado, y sus pasos resonaron en las habitaciones vacías. El nuevo cableado serpenteaba por las paredes, esperando a ser enlucido. La ventana reconstruida del salón ya estaba en su sitio, pero aún no habían colocado los cristales. Mariana recorrió las habitaciones despacio, tocando las paredes rugosas con los dedos. Cada grieta, cada capa de pintura vieja contenía la historia de su vida aquí. Aquí fue donde ella y Mauricio habían colocado la primera maceta. Las marcas de los soportes aún eran visibles en la pared, y aquí había clavado un estante para sus libros de cocina. Ahora el yeso nuevo taparía esos agujeros. Esteban la encontró en el dormitorio, mirando pensativo las muestras de papel pintado. ¿Está todo bien, señora Mariana?, preguntó con cautela. Ella asintió sin volverse. El capataz guardó silencio un momento y luego sacó unos dibujos nuevos de una carpeta. Mire, hemos cambiado un poco la distribución del vestuario. Así será más cómodo colocar los armarios. Mariana pasó todo el día en la obra ayudando a los albañiles con pequeños recados. Sostuvo una escalera de mano mientras Mateo medía el nivel del techo. Entregó herramientas a Diego, que estaba instalando el armazón de los nuevos tabiques. Clasificó muestras de suelo con Esteban. No tienes que estar aquí todo el tiempo.
comentó Esteban en voz baja durante la pausa para comer. Nos las arreglaremos. Lo sé, respondió Mariana, sirviendo café en tazas. Solo quiero ver la casa transformada. Por la tarde, se quedó en el café, revisando las cuentas. Celeste ya se había ido a casa, y los últimos clientes hacía tiempo que se habían ido. La sala vacía estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared. El teléfono estaba en silencio. No había habido llamadas ni mensajes de Mauricio. De repente se oyeron voces en la calle. Mariana se asomó a la ventana y se quedó paralizada. Mauricio estaba de pie en la entrada del bar de enfrente, con el brazo alrededor de la cintura de una joven con un vestido rojo que le resultaba familiar. Hablaban animadamente. La mujer echaba la cabeza hacia atrás, riendo, y su marido la miraba con una expresión que Mariana no había visto en mucho tiempo. Sus pies la llevaron hasta la casa inacabada. Parecía especialmente incómoda en el crepúsculo, los huecos oscuros en las ventanas, los escombros en el patio, el olor a yeso fresco. Mariana se sentó en los escalones del porche, rodeándose las rodillas con los brazos. La última semana de reformas había sido especialmente ajetreada. Los albañiles estaban terminando los acabados, colocando puertas e instalando la iluminación. Mariana acudía a cada hora libre, comprobando cada pequeño detalle, como si tratara de encontrar algún fallo en un trabajo perfectamente ejecutado. Esteban le enseñó pacientemente cada detalle: el nuevo sistema de iluminación regulable, los armarios empotrados de cierre suave, las paredes cuidadosamente niveladas con un enlucido perfectamente igualado. Mateo comprobó personalmente cada enchufe, cada interruptor. Diego estaba ajustando el sistema de calefacción por suelo radiante en el cuarto de baño por última vez. Mañana terminaremos los muebles, dijo Esteban, repasando la lista de trabajos pendientes. Pasado mañana podremos mudarnos. Mariana asintió, pasando la mano por la superficie lisa del alféizar de la ventana restaurada del salón. La luz del sol inundaba la habitación, jugando con las paredes recién pintadas. El parqué nuevo brillaba mate, perfectamente colocado y recubierto de un barniz protector. Su cama ya estaba en el dormitorio, la misma que ella y Mauricio habían comprado hacía 5 años, cuando se mudaron a la casa. Los albañiles la habían trasladado cuidadosamente desde la casa de invitados y la habían colocado en su nueva ubicación. Ahora parecía extraño entre las paredes renovadas, como una reliquia de una vida pasada. Mauricio nunca vino a ver la reforma terminada. Cada vez encontraba razones: un pedido urgente, una reunión con un mecánico, la necesidad de rellenar unos papeles. Mariana dejó de preguntar, solo le enviaba fotos a las que él respondía con mensajes cortos. La víspera de la mudanza se quedó hasta tarde en casa. Los albañiles ya se habían marchado, llevándose herramientas y restos de materiales. Las habitaciones vacías olían a pintura fresca, a madera nueva y a algo sutilmente desconocido. El olor de un espacio nuevo y ajeno. Mariana caminó despacio por la casa, encendiendo y apagando las luces de las distintas habitaciones, comprobando cómo funcionaba el nuevo sistema de iluminación. En el salón podía crear una penumbra acogedora para relajarse por la noche, o una luz brillante para trabajar. En el dormitorio, una luz tenue y cálida para una velada tranquila. En el baño, luz diurna práctica en el espejo e iluminación decorativa para tratamientos relajantes. En la cocina, todo brillaba por su novedad. Electrodomésticos modernos, cómodos armarios con cierre, espaciosa encimera de piedra artificial. Mariana pasó la mano por la fría encimera, recordando cómo Mauricio y ella habían soñado una vez con una cocina así. Ahora ese sueño se había hecho realidad, pero de algún modo no le producía la alegría esperada. Por la mañana empezó la mudanza. Catalina vino a ayudar, trayendo cajas con cosas que estaban guardadas en su casa. Mariana colocó metódicamente cada cosa en su sitio: la ropa en los nuevos armarios, los platos en los cajones de la cocina, los libros en las estanterías del salón. «Quedó increíble», dijo Catalina mientras miraba la casa. «Esteban y su equipo se han superado». Mariana asintió con la cabeza, colocando las tazas en el armario. Cada una encontró su lugar, como si las piezas de un mosaico encajaran en un cuadro coherente. Solo faltaba el elemento principal del cuadro. Mauricio había escrito que solo podría venir por la tarde. Después de comer, los albañiles pasaron por allí, aparentemente para comprobar que todo estaba en orden, pero en realidad para despedirse. En los 3 meses que llevaban trabajando juntos, se habían convertido casi en familia. Mateo trajo un ramo de flores de su mujer, Diego una cesta de fruta,
Esteban entregó una carpeta con los documentos de todos los equipos instalados y las tarjetas de garantía. Si necesitas algo, llámanos cuando quieras, dijo, estrechando la mano de Mariana. Siempre estamos encantados de ayudar. Al anochecer, todas las cosas estaban colocadas en su sitio. Catalina se marchó, prometiendo volver en un par de días. Mariana se quedó sola en la casa perfectamente arreglada, escuchando los sonidos desconocidos. El zumbido silencioso de la nevera, el ruido apenas audible de la ventilación, el suave tic-tac del nuevo reloj del salón. Mauricio llegó sobre las 9, cuando ya había anochecido. Recorrió las habitaciones en silencio, inspeccionando el resultado de la reforma. Sus pasos retumbaban en el nuevo parqué, creando un extraño eco en el espacio vacío. No está mal, dijo finalmente, volviendo al salón. ¿Cuánto te has gastado al final? Mariana le dijo la cantidad y le tendió una carpeta con papeles y recibos. Su marido echó un rápido vistazo a los papeles. Asintió y sacó su teléfono, sumergiéndose inmediatamente en la correspondencia. He hecho la cena, dijo Mariana tras una larga pausa. ¿Quieres comer? No, gracias. He merendado en el pueblo, respondió sin apartar los ojos de la pantalla. Me voy a la cama. Estoy muy cansada. Mariana estaba sola en el nuevo salón. La luz de las farolas brillaba a través de las finas cortinas de la ventana restaurada, creando extrañas sombras en las paredes perfectamente lisas. Se sentía fuera de lugar en aquella casa inmaculadamente reformada, como una invitada cualquiera en un espacio ajeno. En la cocina, la cena que había preparado, los platos favoritos de Mauricio que había cocinado durante toda la noche, se estaba enfriando. Mariana guardó mecánicamente la comida en el frigorífico nuevo, lavó los platos en el fregadero reluciente y limpió las encimeras. En el dormitorio ya oía la respiración tranquila de su marido, que se había quedado dormido sin ducharse en el nuevo cuarto de baño, con el sistema de hidromasaje que habían elegido juntos de un catálogo. Mariana se quedó en el umbral de la puerta, contemplando su silueta en la oscuridad, luego cerró la puerta en silencio y volvió al salón. Encendió las luces tenues, creando una acogedora penumbra, y se sentó en el nuevo sillón, junto a la ventana. En algún lugar del fondo de la casa, el sistema de ventilación zumbaba silenciosamente, manteniendo el microclima perfecto. Todo funcionaba a la perfección. Cada detalle había sido pensado y ejecutado con sumo cuidado. Pero cada vez se sentía más sola en aquel espacio impecable. El día empezó como de costumbre. Mariana se levantó temprano, preparó el desayuno, que Mauricio de nuevo no esperó, pues había salido a trabajar de noche. La cafetería estaba especialmente concurrida. Celeste apenas podía atender las mesas, y en la cocina no había harina para hornear, por lo que tuvieron que pedir un delivery. El cansancio hizo mella al atardecer, pero Mariana se quedó hasta tarde de todos modos para hacer la revisión de la compra y preparar el pedido de la semana siguiente. El último cliente se fue sobre las 8. Celeste ayudó con la limpieza y se fue también a casa. En la cafetería vacía, solo quedaba el olor a bollería recién horneada y el suave tic-tac del viejo reloj. El teléfono estaba en silencio. No había habido ni un solo mensaje de su marido en todo el día. Sin embargo, Mariana estaba acostumbrada. Después de mudarse a la casa reformada, Mauricio se había vuelto aún más distante. A menudo volvía tarde a medianoche y a veces ni siquiera llegaba a casa, contestando con un escueto, «Mucho trabajo, llegaré tarde». Cerró el café y caminó lentamente hacia su casa, saboreando el frescor de la noche. La fachada de su casa, recién pintada, destacaba sobre el fondo de los edificios vecinos. Los albañiles se habían esmerado. Las luces de las ventanas estaban encendidas, lo que significaba que Mauricio estaba en casa. Era inusual por última vez. La puerta principal se abrió sin hacer ruido. Las nuevas bisagras funcionaban a la perfección. En el pasillo había unos zapatos de mujer desconocidos, elegantes y de tacón alto. Mariana se quedó helada y sintió que se le enfriaban las entrañas. Del salón llegaban voces apagadas. Caminó despacio por el pasillo. Cada paso resonaba en sus oídos. En el salón, inundado por la cálida luz de las lámparas nuevas, estaban sentadas dos personas, Mauricio y la mujer del vestido rojo, la misma que Mariana había visto bajar de su taxi. «Ah, ya has venido», pronunció Mauricio, levantándose del sofá. «Te presento a Blanca. Ella es Blanca. Tenemos que hablar». Blanca se levantó también, quitándose el vestido con un movimiento nervioso.
Era hermosa, con esa belleza brillante y desafiante que solía atraer las miradas masculinas. Llevaba el pelo oscuro peinado de forma muy elaborada, el maquillaje impecable y una fina cadena de oro le brillaba en el cuello. Siéntate. Mauricio señaló una silla, la misma en la que a Mariana le gustaba leer por las tardes. Esta va a ser una conversación seria. Mariana se dejó caer en la silla, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Su marido permaneció de pie, golpeando nerviosamente con los dedos el respaldo del sofá. Blanca volvió a sentarse, enderezando cuidadosamente los pliegues de su vestido. Voy a pedir el divorcio, dijo Mauricio tras una larga pausa. Blanca y yo nos queremos. Llevamos meses juntos y no tiene sentido seguir ocultándolo. Las palabras cayeron en el silencio de la habitación como piedras en un pozo profundo. Mariana se quedó mirando la pared de enfrente, perfectamente lisa, las cortinas nuevas que se mecían con la leve corriente de aire, el elegante jarrón de flores sobre la mesa de centro, regalo de inauguración de Catalina. ¿Cuánto? Su propia voz sonaba ajena. ¿Cuánto qué? Mauricio frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo has estado esperando? ¿Cuánto tiempo planeaste esta conversación? ¿Esperaste a que terminaran las reparaciones a propósito? Blanca se removió inquieta en el sofá, lanzando rápidas miradas a Mauricio y a la puerta. No parecía esperar este giro en la conversación. Mira, empezó Mauricio en tono conciliador. Sé que esto es inesperado. ¿Inesperado? Mariana por fin le miró a los ojos. Te he visto, unas cuantas veces, en el bar, junto a tu coche. Lo he visto todo, Mauricio. Solo que no quería creerlo. Apartó la mirada, ajustándose nerviosamente el cuello de la camisa, el mismo gesto que ella había notado tantas veces. Tanto mejor, dijo finalmente. Así que esto no es una sorpresa para ti. Blanca y yo hemos decidido ser sinceros. Será mi esposa en cuanto finalice el divorcio. Blanca levantó la cabeza, cuadró los hombros, como si aquellas palabras le dieran confianza. Una leve sonrisa apareció en sus labios, triunfante, posesiva. Ya he preparado todo el papeleo, continuó Mauricio, sacando unos papeles del bolsillo. Solo falta firmar. Todo será civilizado, sin escándalos. Mariana se quedó mirando las hojas de papel que tenía en las manos. La luz de la nueva lámpara de araña, la misma que ella había tardado tanto en elegir, jugaba con la superficie brillante de los documentos. ¿Civilizados? Interrogó en voz baja. Traes a tu amante a nuestra casa, una casa que he renovado con mi propio dinero, ¿y hablas de civilizado? Era nuestro dinero común, replicó bruscamente Mauricio. Lo apartaste de los ingresos del café, pero yo también trabajé todos esos años. ¿Trabajado? Mariana se levantó de la silla. ¿La llevabas en tu taxi mientras yo contaba cada peso para hacer de nuestra casa un lugar mejor? ¿Planeaste el futuro con ella mientras yo escogía los materiales para la remodelación? Blanca se levantó, agarrando su bolso. Mauricio, quizá debería irme. Podéis hablar de esto en privado. No, le cogió la mano. Quédate aquí. Lo solucionaremos ahora. Mariana se quedó mirando sus dedos entrelazados, la costumbre que tenían de abrazarse. ¿Cuánto tiempo había tardado en surgir ese hábito? ¿Cuántas reuniones secretas? ¿Cuántas mentiras? Firma los papeles. Mauricio colocó los papeles sobre la mesita. Es lo mejor para todos. ¿Mejor? Mariana se acercó lentamente a la mesa. ¿Mejor para quién, Mauricio? ¿Para ti? ¿Para ella? ¿Para la casa en la que he invertido todos mis ahorros y esperanzas? No seas dramático, arrugó la nariz. Es solo una casa. Podemos resolver las cuestiones financieras más tarde. Solo una casa. Pasó la mano por la superficie lisa de la mesa, otra cosa que había elegido con tanto cuidado. Para mí no era solo una casa, era nuestra vida, nuestro futuro. El pasado, dijo Mauricio con firmeza. Todo eso está en el pasado. Ahora tengo un futuro diferente, con Blanca. Blanca intentó fingir una sonrisa comprensiva, pero en sus ojos se leía impaciencia. Estaba claro que quería acabar cuanto antes con aquella escena. ¿Sabes qué? Mariana se enderezó. Quédate con tus papeles. Hoy no voy a firmar nada. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Una nota irritada apareció en la voz de Mauricio. ¿Para provocar un escándalo? ¿Para complicar aún más las cosas? Tiempo para pensar cómo podrías hacerlo. Se dirigió a la salida. Hora de decidir qué hacer a continuación. ¿A dónde vas? La llamó. A casa de Catalina, contestó Mariana sin darse la vuelta.
No te preocupes, puedes quedarte aquí, con ella, en la casa que he reformado para nosotros. Salió al cálido aire del atardecer y cerró lentamente la nueva puerta de entrada con su cerradura silenciosa. Atrás quedaban el salón perfectamente reformado, el marido y su amante, los papeles del divorcio y las esperanzas frustradas de un futuro feliz. Mariana pasó una noche inquieta en casa de Catalina. Su amiga intentó consolarla, le preparó un té relajante, se ofreció a llamar a un médico, pero Mariana se limitó a negar con la cabeza, sentada inmóvil en un viejo sillón. Una y otra vez, la imagen aparecía ante sus ojos. Mauricio y Blanca en su nuevo salón, los documentos sobre la mesa, la sonrisa triunfante de su ama. Por la mañana tenía que ir a un café. Nunca dejaba que los problemas personales afectaran a su trabajo. Celeste se dio cuenta enseguida del estado de su ama, pero con mucho tacto guardó silencio, limitándose a comprobar más a menudo de lo habitual si necesitaba ayuda. Los clientes habituales también percibieron que algo iba mal. Don Joaquín incluso dejó doble propina, murmurando algo tranquilizador. Hacia el mediodía, Mauricio llamó. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «Ven a casa a las 2». «¿Por qué?». Mariana apretó el teléfono, tratando de acallar el temblor de sus manos. «Hay una conversación, una importante». A la hora convenida, abrió la puerta con la llave. La casa olía a perfume desconocido. Al parecer Blanca se había quedado a dormir. En la mesa de la cocina había 2 tazas de café vacías, su juego favorito, que había traído de un viaje a la capital hacía 3 años. Mauricio esperaba en el salón, solo, sin Blanca, y por alguna razón eso alertó a Mariana más que cualquier otra cosa. «Ya me decidí», comenzó, sin siquiera ofrecerle asiento. «Tienes que mudarte». «¿Qué?». Mariana pensó que había oído mal. «Mudarme, vaciar la casa. Blanca y yo viviremos aquí». Mariana se hundió lentamente en la silla, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Esta es mi casa», dijo en voz baja. «He invertido todo mi dinero en ella». «La casa me pertenece», replicó Mauricio. «La heredé de mi abuelo. Y el dinero, bueno, puedes considerarlo alquiler por todos estos años». «¿Alquiler?». No podía creer lo que oía. «¿Estás hablando del dinero que he estado ahorrando durante 3 años? ¿De las reformas que organicé? ¿De la casa en la que vivimos juntos?». Mauricio se sacudió el hombro con irritación. «No empieces con dramas. Tienes un café y un lugar donde vivir. Catalina te dará cobijo hasta que encuentres piso». «¿Y mi parte? ¿Una compensación por las reformas?». «¿Qué compensación?», sonrió. «No tienes papeles para ese gasto. Todos los cheques y contratos están a mi nombre. Técnicamente, yo hice las reparaciones». Mariana recordó cómo Mauricio había insistido en que toda la documentación estuviera a su nombre, supuestamente más seguro así, ya que era el dueño de la casa. Con qué facilidad había accedido, confiando incondicionalmente en su marido. «Tienes una semana», continuó. «Recoge tus cosas y deja la casa. Blanca quiere hacer unos pequeños cambios en el interior». «¿Cambios?». Mariana miró alrededor del salón. «¿En la casa que acabo de reformar?». «Ahora es la casa de Blanca y mía», replicó Mauricio. «Y aquí haremos lo que queramos». Sacó un manojo de llaves del bolsillo. «Y sí, dame tus llaves. Ahora mismo. ¿Me estás echando de mi propia casa?». Mariana se levantó de la silla. «¿Después de todo lo que he hecho?». «Ya no es tu casa». Una nota acerada apareció en su voz. «Las llaves, Mariana». Ella sacó un manojo de su bolso, desenganchó la llave de la casa, la nueva que Esteban le había entregado ceremoniosamente una vez terminadas las reformas. Mauricio extendió la mano con impaciencia. «Bueno», dijo Mariana todavía con la llave en la mano. «Lo planeaste todo a la perfección. Esperaste a que terminaran las renovaciones, me dejaste gastar todos mis ahorros, ¿y ahora lo tiras como si fuera innecesario?». «No seas dramático», refunfuñó. «Solo vete. Es lo mejor para todos». En ese momento, la puerta principal se abrió y Blanca entró en la casa. Se quedó helada en el umbral del salón al ver a Mariana, pero enseguida se repuso de su confusión. «¿Aún estás aquí?». Había una irritación mal disimulada en su voz. «Mauricio, cariño, no te olvides de que tenemos que llegar a tiempo a la exposición de muebles. Le he echado el ojo a un dormitorio nuevo». Un dormitorio nuevo, en una casa que aún huele a pintura fresca tras la reforma, en una casa en la que cada centímetro
había sido pensado y organizado por Mariana. «Fuera», siseó Mauricio, arrebatándole la llave de la mano. «Tienes una semana para hacer las maletas, luego cambiaré las cerraduras». Mariana se dirigió lentamente hacia la salida. En el pasillo estaban sus zapatos, ordenados en una estantería nueva que ella misma había elegido. Los zapatos de Blanca ya estaban colocados junto a ellos, tirados por descuido, uno cayendo de lado. «Y no te pongas histérica», le gritó Mauricio, «o lo lamentarás». Salió al porche, agarrándose a la barandilla, la nueva barandilla de hierro forjado instalada hacía solo una semana. Detrás de ella se oyeron las risas de Blanca y la voz apagada de Mauricio. Ya estaban discutiendo los planes para remodelar el dormitorio. Sus pies la llevaron hasta la cafetería. Celeste levantó la vista de la caja sorprendida. «¿Señora Mariana?» «Dijo que vendría más tarde». «Sí, yo...» Mariana vaciló, sin saber qué decir. La cafetería estaba vacía, una tarde de calma. Solo don Joaquín estaba sentado en su mesa junto a la ventana, revisando sus cuadernos. Al ver el estado de Mariana, se levantó. «¿Doña Mariana, no se encuentra bien?» Ella negó con la cabeza. Caminó detrás del mostrador y corrigió a máquina la impecablemente recta hilera de tazas. Le temblaban las manos, pero seguía acomodando los platos, como si en ese simple acto pudiera encontrar un escape de la realidad. «Celeste», dijo por fin, «¿puedes cerrar el café tú sola esta noche? Tengo que irme». «Por supuesto, señora». La chica miró ansiosa a la anfitriona. «No se preocupe, lo haré». Mariana salió del café, sin reparar en las miradas de preocupación. Caminó por calles conocidas, pasando por las casas donde había vivido toda su vida, por las tiendas donde compraba víveres para el café, por la iglesia donde ella y Mauricio se habían casado hacía 7 años. Catalina abrió la puerta sin esperar a que sonara el timbre, aparentemente vigilando la calle, esperando el regreso de su amiga. «Me echó», dijo Mariana al cruzar el umbral. «Me dio una semana para hacer las maletas. Dijo que ahora la casa era suya y de Blanca». Catalina abrazó a su amiga en silencio, la condujo a la cocina y la sentó a la mesa. Sirvió una taza de café fuerte, sacó una galleta, la misma que Mariana había horneado para su café. «Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites», dijo finalmente. «Todo se arreglará». Pero Mariana no escuchaba. Un plan ya estaba madurando en su mente. Un terrible y loco plan de venganza. Recordaba cada detalle de la reforma, cada conversación con los albañiles, cada enchufe e interruptor instalados. Recordaba a Esteban diciendo, «Si necesitas algo, llama cuando quieras». Durante 3 días, Mariana apenas salió de casa de Catalina, solo para ir al café unas horas. Realizaba mecánicamente las actividades habituales: hacer la masa, controlar los pedidos, contar la recaudación. Celeste se ocupaba del trabajo en el salón de forma independiente, lanzando de vez en cuando miradas de preocupación a la anfitriona. Por las tardes se sentaba en la pequeña cocina de su amiga, removiendo el té sin pensar. Catalina trató de hacerla hablar, sugiriéndole que acudiera a un abogado, que buscara la manera de recuperar el dinero de las reparaciones, pero Mariana se limitó a negar con la cabeza. «Ha pensado en todo», repetía una y otra vez. «Todos los documentos están a su nombre, todos los cheques, todos los contratos. Legalmente es él quien hizo las reformas, no yo». Al 4.º día fue a la casa a hacer las maletas. Mauricio estaba trabajando, pero Blanca ya se había instalado como si siempre hubiera vivido allí. Su neceser de colores brillantes estaba en el cuarto de baño, ocupando la estantería que Mariana había elegido para sus cremas. Una costosa bata colgaba de un nuevo gancho colocado exactamente donde antes estaba la bata de Mariana. «Ah, ¿has venido a por cosas?» Blanca se asomó al dormitorio, pintándose ostentosamente los labios. «No tardes mucho. Hoy vienen diseñadores. Discutiremos cambios en el interior». Mariana metió en silencio su ropa en la maleta. Cada roce de los nuevos armarios, cada mirada a las paredes recién pintadas, resonaban de dolor. Aquí, en esta casa perfectamente reformada, gobernaba ahora otra mujer. Blanca la seguía, sin detenerse a decir, «Estas cortinas son horribles. Encargaremos unas nuevas. Y hay que cambiar el color de las paredes. Es demasiado apagado. Y esta lámpara de araña la quitaremos. He visto un modelo mucho más elegante en el catálogo». Cada palabra que decía era como una bofetada. Mariana había elegido estas cortinas durante semanas, buscando el tono perfecto. Ella y Esteban se habían pasado horas discutiendo el color de las paredes.
para acertar. Y la araña. Aún recordaba a Mateo desempaquetándola con cuidado, comprobando cada elemento de cristal. Y quita ese jarrón tan feo. Blanca señaló un jarrón de cerámica que había en una esquina del salón. No encaja en absoluto con mi proyecto de diseño. El jarrón había sido un regalo de Diego y su mujer. Ellos mismos lo habían elegido, pues conocían el gusto de Mariana por las cosas sencillas y elegantes. Ahora no lo quería. Era un extraño en este nuevo espacio, como la propia Mariana. En la cocina, Blanca continuó. Y aquí vamos a redecorar toda la casa. Mauricio dice que insististe en este azulejo soso. Voy a pedir italiano, irá mejor con los muebles nuevos. Mariana apretó los puños, sintiendo que las uñas se le clavaban en las palmas. ¿Azulejos insípidos? Ella y Esteban lo habían elegido entre cientos de muestras, buscando justo este tono, esta textura. Mateo había colocado personalmente cada fila, asegurándose de que quedara perfectamente uniforme. Y estas estanterías tendrán que desaparecer. Blanca pasó la mano por las estanterías de madera que Diego había hecho a medida. Son demasiado voluminosos. Encargaremos algo más ventilado. El dormitorio era lo peor. Sobre la cama había una colcha nueva. Rojo vivo, chillón. En la mesilla había una foto de Blanca y Mauricio, sonrientes y abrazados. Mariana reconoció el fondo. Era la misma calle donde los había visto juntos por primera vez. Y puedes quedarte con esto, Blanca señaló sin cuidado una caja que había en un rincón. Mauricio me ha dicho que ahí están tus objetos personales. La caja contenía fotografías, documentos, algunas joyas, todo lo que quedaba de 7 años de matrimonio. Mariana cogió la caja, sintiendo su inesperada ligereza. ¿De verdad cabía toda una vida en una caja de cartón? Y date prisa. Blanca miró el reloj, uno nuevo que sustituía al que Mariana había elegido. Los diseñadores estarán aquí dentro de 1 hora. Al salir de casa, Mariana echó un último vistazo al salón. Cada detalle había sido pensado por ella, cada elemento elegido con amor. Ahora todo iría a parar a manos de otra mujer, que ni siquiera se daba cuenta del valor de estas cosas. En el porche se cruzó con un repartidor que llevaba un enorme ramo de rosas rojas. «Para la señora Blanca», dijo al pasar. Mariana caminó despacio por la calle, sosteniendo la caja que contenía los restos de su vida. Los coches pasaban, la gente se apresuraba en sus quehaceres, y ella se sentía como un fantasma, invisible, no deseada, expulsada de su propia casa. El café estaba inusualmente tranquilo. Celeste estaba limpiando las mesas, tarareando suavemente alguna canción. Cuando vio a Mariana con la caja, dejó de hablar a medias. «Señora Mariana, no pasa nada, Celeste». Mariana dejó la caja sobre el mostrador. Solo empacando. La chica asintió, sin saber qué decir. En ese momento sonó el teléfono, el de Mauricio. «¿Tienes tus cosas?», preguntó sin saludar. «Sí». «Bien. Deja las llaves a los vecinos. Y no vuelvas a venir sin avisar. Esta es ahora mi casa y la de Blanca». Mariana colgó sin contestar. Blanca y yo. La casa en la que había invertido 3 años de ahorros. Una casa que había reformado cuidadosamente con Esteban y su equipo. Una casa en la que cada pequeño detalle formaba parte de su sueño de una vida feliz. Recordaba de memoria el número de teléfono de Esteban, que había marcado tantas veces durante la reforma. Mariana se quedó mirando la pantalla encendida del teléfono durante un buen rato, reflexionando. El reloj marcaba casi medianoche, pero ella sabía que el capataz solía quedarse hasta tarde en los proyectos. «Señora Mariana». Esteban podía oír la sorpresa en su voz. «¿Pasa algo? Necesito verlo», trató de hablar con calma. «Dijiste que podía ponerme en contacto contigo en cualquier momento». Una pausa. Después. «Por supuesto. ¿Dónde y cuándo?» «Mañana por la mañana, en mi café, antes de que abra, a las 6». Esteban aceptó sin más preguntas. Mariana colgó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad de la habitación de invitados de Catalina durante largo rato, mirando al vacío. El plan en su cabeza iba tomando forma cada vez con más claridad. Por la mañana llegó a la cafetería antes de lo habitual. Acomodó las sillas, limpió las mesas, encendió la cafetera. Las acciones habituales la ayudaron a mantener la calma. A las 6 en punto llamaron a la puerta. Esteban siempre era puntual. «Pasa», le dijo Mariana. «¿Café?» «Gracias». Se sentó en el mostrador, mirándola fijamente. «¿Qué pasó, señora Mariana?» Ella lo contó todo. Lo de la traición de Mauricio, lo de Blanca, lo de que la habían echado de su propia casa. Su voz se mantenía firme,
Solo los dedos que sujetaban la taza de café temblaban ligeramente. Necesito tu ayuda, terminó. La tuya y la del resto de la tripulación. ¿Qué clase de ayuda? Esteban frunció el ceño. Si tienes que declarar ante un tribunal sobre quién pagó las reparaciones. No, Mariana negó con la cabeza. Quiero que vuelvas a la casa y destruye todas las reparaciones. Esteban se quedó helado con la taza a medio camino de la boca. ¿Qué? Quiero que destruyas todo lo que has hecho. Arranca el papel pintado, rompe las baldosas, derriba las puertas, destruye la instalación eléctrica. Todo. Pero señora Mariana, dejó la taza con cuidado. Quiero decir, eso es un crimen. Yo pago. Sacó un sobre. Aquí está la mitad de lo que gasté en reparaciones. Todos mis ahorros del café. No se trata del dinero. Esteban sacudió la cabeza. Somos constructores. Creamos, no destruimos. Creabas para mí, apareció el acero en su voz. Y ahora vive allí una mujer que califica tu trabajo de soso, que quiere rehacer todo lo que has hecho con tanto esmero. Esteban guardó silencio, haciendo girar la taza entre sus manos. Mariana continuó. ¿Recuerdas cómo elegimos los azulejos para la cocina? ¿Cómo lo colocó Mateo, haciendo coincidir cada costura? Y ahora Blanca dice que es horrible y quiere cambiarlo por italiano. Mateo estaba orgulloso de aquel trabajo, dijo Esteban en voz baja. ¿Y recuerdas las estanterías de madera que Diego hizo a medida? Las calificó de aparatosas, quiere quitarlas y tirarlas. Esteban levantó la vista. Diego se pasó 2 semanas trabajando en esas estanterías. Seleccionó la madera, las terminó a mano. Lo sé, Mariana le tendió el sobre. Por eso te lo pido. No dejes que destruyan tu trabajo pieza a pieza. Hazlo tú mismo, de forma rápida, limpia y profesional. Tengo que hablar con los chicos, pronunció finalmente Esteban. Claro. Esteban se levantó, deslizó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. Te llamaré esta noche. Mariana pasó todo el día como sumida en la niebla. Mecánicamente hacía su trabajo habitual, sonreía a los clientes, comprobaba los pedidos. Celeste intentó hablar con ella varias veces, pero solo recibió respuestas de una palabra. El teléfono sonó cuando ya estaba cerrando la cafetería. Estamos de acuerdo, dijo Esteban sin preámbulos. Pero tengo condiciones. Te escucho. Primero, lo haremos cuando no haya nadie en la casa. Segundo, nada de vandalismo, solo desmontar, aunque sea duro. Tercero, tienes que estar segura de que quieres hacerlo. Estoy segura, contestó Mariana. ¿Cuándo? Pasado mañana. Mauricio trabaja de noche, ¿no? ¿Y su nueva mujer? Blanca trabaja en el banco. Sale temprano por la mañana. Bien. A las 3 de la mañana, entonces. Averiguaré el horario de Mauricio a través de mis canales para asegurarme. El día siguiente transcurrió en un extraño aturdimiento. Mariana trabajó en la cafetería, hablando con los clientes, haciendo pasteles, pero todo parecía irreal, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Por la noche, Mauricio llamó. Se me olvidó decírtelo. Puedes sacar la vajilla de la cocina. Blanca encargó una vajilla nueva. Gracias por preocuparte, contestó Mariana secamente. No te preocupes, dijo. Yo lo recogeré todo. No podía dormir por las noches, tumbada en la habitación de invitados de Catalina, escuchando el tic-tac del reloj. Las imágenes flotaban ante sus ojos. Aquí estaba Mateo colocando cuidadosamente los azulejos del baño. Aquí estaba Diego instalando los interruptores, comprobando cada conexión. Aquí estaba Esteban comprobando la uniformidad de las paredes. Por la mañana llamó a Esteban. ¿Está todo listo? Sí, los chicos están listos. He comprobado que Mauricio trabaja en el turno de noche. Blanca pasará la noche en casa de una amiga. Vi su publicación en las redes sociales. ¿Dónde? No preguntes, interrumpió. Cuanto menos sepas, mejor. Vale. ¿A qué hora debo llegar? No, dijo Esteban con firmeza. No debes estar cerca de la casa. Ven por la mañana cuando todo haya terminado. Pero quiero ver, señora Mariana. Su voz se volvió más dura. Este es nuestro trabajo. Usted no debe tomar parte en él. Ella quiso objetar, pero se dio cuenta de que él tenía razón. Cuanto menos supiera de los detalles, mejor. De acuerdo, dijo finalmente. Por la mañana. El día se alargó interminablemente. Mariana trató de ocuparse del trabajo,
pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche que le esperaba. ¿Qué hacen ahora los constructores? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué herramientas llevarán? Catalina se dio cuenta de su estado, pero no preguntó nada. Se limitó a servir un vaso de vino para la velada y se sentó a su lado, apoyando en silencio a su amiga con su presencia. A medianoche, Mariana recibió un mensaje de Esteban. Todo está listo, esperando la señal. ¿La señal?, preguntó ella. Cuando Mauricio salga a trabajar, tenemos un observador. Se imaginó a un hombre sentado en algún lugar oscuro vigilando la casa, cómo los obreros de la construcción esperan en su furgoneta, listos para empezar a trabajar, cómo las herramientas yacen en el ready. A las 2 de la madrugada, llegó un nuevo mensaje. Se ha ido, empezamos dentro de 1 hora. Mariana estaba sentada en la oscuridad, mirando la pantalla encendida del teléfono. En algún lugar de la noche, un equipo de albañiles profesionales se disponía a destruir metódicamente el fruto de su propio trabajo. Destruir la casa que habían creado con tanto amor y cuidado. A las 3 de la mañana, el viejo camión de la constructora se detuvo en silencio delante de la casa. Esteban apagó el motor y miró a sus hombres. Mateo estaba sentado con un maletín de cuero desgastado entre las manos. Diego golpeaba nerviosamente la rodilla con los dedos. En la parte trasera del camión había palancas, mazos, martillos neumáticos eléctricos, todo lo que se necesitaría para un desmantelamiento rápido y eficaz. Empezaremos por el piso de arriba, dijo Esteban en voz baja. Primero el dormitorio, luego el baño. Diego, haz el cableado. Mateo hace los pisos y las paredes. Yo me encargo de la fontanería y las puertas. Descargaron las herramientas rápida y silenciosamente. Esteban conocía demasiado bien la cerradura, ya que la había instalado él mismo. La casa olía a perfume extranjero y a café recién hecho. Empecemos, ordenó Esteban, encendiendo las potentes luces a pilas. Mateo fue el primero en subir al dormitorio. Su enorme figura proyectaba sombras extrañas en las paredes que él mismo había revocado hacía solo un mes. Pasó la mano por la superficie perfectamente lisa de la que estaba tan orgulloso. Sacó un pesado martillo de su maleta. «Lo siento, vieja», murmuró, y dio el primer golpe. El yeso se resquebrajó con un ruido sordo, dejando al descubierto el cableado que habían instalado. Diego se puso inmediatamente a trabajar arrancando cables de las paredes, cortando enchufes e interruptores, destrozando cajas de empalmes. Sus movimientos eran precisos y seguros. Recordaba la ubicación de cada cable. Esteban retiró metódicamente las puertas, las mismas que habían instalado con sumo cuidado. Las bisagras cedieron con facilidad, como si quisieran soltarse. Rompió los marcos de las puertas junto con parte de la pared, la caoba se resquebrajó y el suelo se llenó de yeso. En el baño, Mateo llegó a los azulejos, el mismo que Blanca había calificado de insípido. Golpeó con precisión en las juntas, y los azulejos se desmoronaron en grandes trozos, dejando al descubierto la impermeabilización. Esteban desatornilló grifos, desmontó la cabina de ducha, derribó el toallero. «Suelo», ordenó brevemente cuando las paredes estuvieron despejadas. Mateo y Diego cogieron palancas. Los azulejos de porcelana que habían colocado con tanta precisión se astillaban bajo sus golpes. Pedazos de azulejos salieron volando de debajo de las herramientas como fragmentos de esperanzas frustradas. En el vestidor, Esteban rompía con sus propias manos los armarios empotrados. El sistema de almacenamiento que habían pasado una semana instalando se desmoronaba en cuestión de minutos. Los rieles de las puertas de los compartimentos se doblaron bajo su presión, los estantes se cayeron, esparciendo la ropa de Blanca por todo el suelo. Ahora el salón. Esteban se secó el sudor de la frente. Bajaron a la planta baja. Aquí el trabajo fue aún más rápido. Sabían exactamente dónde estaban los muros de carga y dónde los tabiques sencillos. Mateo arrancó hojas enteras de papel pintado, dejando al descubierto el hormigón. Diego arrancó el cableado de los conductos preparados, desmontó interruptores, arrancó enchufes. La ventana restaurada del salón, orgullo especial de Esteban, era ahora un agujero enorme. Habían quitado el cristal con cuidado y lo habían llevado al camión. Nada de vandalismo, solo un desmontaje profesional. En la cocina, Mateo llegó hasta los azulejos insípidos. Cada golpe de martillo resonaba en la casa vacía. Diego desenchufó los enchufes de la cocina eléctrica, desconectó el cableado del horno.
Esteban desmontó la fontanería. Las válvulas cedían con facilidad, como si quisieran abandonar la casa. Los armarios empotrados de la cocina se desmoronaban bajo la presión de las palancas. Las encimeras de piedra artificial se resquebrajaron con un golpe certero. Mateo sabía dónde estaba el punto débil, por haberlas instalado él mismo. Las fachadas cayeron una a una, dejando al descubierto el vacío que había tras ellas. Pisos, Esteban ordenó de nuevo. Trabajaron metódicamente, cuadrado por cuadrado. El parqué, que había sido colocado con tanto cuidado, se agitaba bajo sus herramientas. Los tablones se resquebrajaban, dejando al descubierto la solera de hormigón. Diego estaba arrancando el sistema de calefacción por suelo radiante, y los cables se enredaban como las entrañas de un animal herido. En el pasillo, Mateo llegó hasta el zapatero donde ahora estaban los zapatos de Blanca. Con un solo movimiento lo arrancó de la pared, junto con un trozo de yeso. Esteban estaba derribando la puerta principal, una pesada puerta blindada con múltiples cerraduras. Se acercaba el amanecer. Esteban miró su reloj. Hemos terminado. Falta media hora. Hicieron un último barrido de la casa. Mateo quitaba el yeso que quedaba. Diego comprobaba si el cableado funcionaba y Esteban fotografiaba el trabajo. Tenía la costumbre de registrar cada paso. La casa parecía como si un huracán había soplado a través de él. Paredes desnudas, suelos destrozados, cables que sobresalían de las paredes como nervios. Montones de escombros a cada paso. No había ni rastro de la reforma perfecta. No haremos ninguna limpieza, dijo Esteban. Que se quede como está. Rápidamente recogieron las herramientas, cargándolas en el coche. Mateo echó un último vistazo alrededor de la casa. Aquí fue donde su mejor trabajo había sido, y ahora... Diego le dio una palmadita silenciosa en el hombro. Esteban sacó su teléfono, marcó un número. Señora Mariana, hemos terminado. Describió brevemente la cantidad de trabajo realizado, sin entrar en detalles. Luego se volvió hacia sus hombres. Vámonos. Pronto amanecerá. El camión se puso en marcha en silencio. El espejo retrovisor reflejaba la casa, todavía hermosa y bien cuidada por fuera, pero completamente arruinada por dentro, como el matrimonio de sus antiguos dueños. Mariana llegó una hora más tarde. Caminó despacio por las habitaciones, observando el resultado del trabajo de los albañiles. Cada puerta rota, cada baldosa rota, cada cable arrancado eran parte de su venganza. En el dormitorio, los fragmentos del espejo del vestidor yacían en el suelo. El sol naciente se reflejaba en ellos, tiñendo la habitación de rojo sangre. Mariana cogió un trozo y lo hizo girar entre sus manos. Una fotografía de Blanca y Mauricio seguía sobre la mesilla de noche, milagrosamente conservada en medio de la devastación. En el baño, los azulejos rotos crujían bajo los pies, los mismos azulejos insípidos. Los grifos habían sido arrancados de las paredes, dejando las tuberías sobresaliendo como huesos rotos. El calentador de toallas estaba tirado en un rincón, doblado e inservible. La cocina era un campo de batalla. Encimeras rotas, armarios destrozados, cables arrancados. El suelo estaba lleno de fragmentos de las baldosas que Mateo había colocado con tanto cariño. Entre los escombros, Mariana vio fragmentos de tazas de café que debieron vibrar al desmontar los armarios. El salón era lo peor. Allí era donde ella y Mauricio habían pasado tantas tardes soñando con el futuro. Ahora parecía una bomba, paredes desnudas, el suelo astillado y una ventana vacía. Incluso la lámpara de araña que Blanca había querido sustituir había sido cuidadosamente desmontada. Mariana se sentó lentamente en la única silla que quedaba, la misma en la que se había sentado cuando Mauricio anunció el divorcio. El sol naciente iluminaba la habitación en ruinas, confiriéndole una belleza extraña y aterradora. Sacó el teléfono y marcó el número de Esteban. Gracias, lo has hecho todo perfecto. Mariana esperó a que Mauricio regresara, sentada en la misma silla en medio del salón en ruinas. Los primeros rayos de sol brillaban a través del hueco vacío de la ventana, iluminando las montañas de escombros, las paredes desparramadas y el parqué astillado. No se movió, apenas respiraba, esperando a que la llave girara en la cerradura. El sonido de un taxi que se detenía, la puerta que se cerraba de golpe, pasos en el porche. Una pausa. Al parecer Mauricio se había dado cuenta de los arañazos alrededor de la cerradura. Finalmente, la puerta se abrió y su exclamación de sorpresa resonó en el pasillo.
¿Qué demonios? Sus pasos retumbaron en el suelo del pasillo, tropezando con una estantería de zapatos que había sido arrancada. Unos pasos más y se quedó inmóvil en la puerta del salón, incapaz de creer lo que veía. Mariana giró la cabeza lentamente, mirándolo, confusa, boquiabierta, aún con la chaqueta del uniforme de taxista. A la luz de la mañana parecía envejecido, demacrado. Nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que la había sacado de casa hacía unos días. ¿Qué ha pasado aquí? Su voz se convirtió en un graznido. ¿Quién ha hecho esto? Profesionales, respondió Mariana con calma. Los mismos que hicieron las reformas. Mauricio se precipitó hacia las escaleras, bajando a pisotones los escalones astillados. Sus gritos procedían del piso de arriba. Había descubierto el estado del dormitorio y del cuarto de baño. Un minuto después estaba de nuevo en el salón, pálido de rabia. ¿Tú preparaste esto? Dio un paso hacia ella, apretando los puños. ¿Te das cuenta de que voy a demandarte? Esto es daño a la propiedad. Vandalismo. ¿Vandalismo? Mariana sonrió. No, cariño. Esto es un desmantelamiento profesional, realizado por un equipo de construcción por encargo de un cliente. Todo limpio, sin criminalidad. Encargado por un cliente, rió roncamente. Esta casa me pertenece. No tenías derecho a... Tenía derecho a disponer del trabajo por el que pagué, interrumpió ella. Yo hice las reparaciones. Entonces tengo derecho a decidir su destino. No tiene pruebas. Todos los documentos están a mi nombre. Y usted no tiene ninguna prueba de que yo lo hice, se levantó de su silla. ¿Hay pocas posibilidades de que quien ordenara el desmantelamiento? Quizá fue Blanca quien decidió empezar sus reformas antes de tiempo. Mauricio se paseó por la habitación, tropezando con montones de escombros. Agarró el teléfono intentando hacer una llamada, pero le temblaban tanto las manos que no podía pulsar los botones. Blanca, murmuró. Tenemos que avisar a Blanca. ¿Sobre qué? Preguntó Mariana. ¿Sobre el hecho de que sus planes de diseño tendrán que esperar un poco? ¿Que los azulejos italianos tendrán que posponerse por ahora? Caminó despacio por el salón, tocando con los dedos las paredes en ruinas. ¿Recuerdas cómo elegimos el color de esta habitación? ¿Cómo discutíamos sobre la colocación de los enchufes? ¿Cómo nos emocionamos cuando instalaron la nueva ventana? Cállate, murmuró entre dientes apretados. ¿Y recuerdas cuando dijiste que solo era una casa? ¿Que podríamos resolver los problemas financieros más tarde? En ese momento, la puerta principal volvió a abrirse. Blanca apareció en el umbral del salón, con un elegante traje de negocios y una gran carpeta en las manos. Al parecer, se había pasado por allí antes del trabajo para reunirse con el diseñador. «Mauricio, ¿por qué no contestas al teléfono?» Se interrumpió, mirando el desorden a su alrededor. Sus tacones repiqueteaban ensordecedores sobre el parqué astillado, mientras caminaba lentamente por el salón, incapaz de creer lo que veían sus ojos. La carpeta se le cayó de las manos, esparciendo por el suelo algunos planos y muestras de papel pintado. ¿Qué ha pasado aquí?», le temblaba la voz. «¿Quién ha hecho esto?» «Es ella», Mauricio señaló a Mariana con un dedo tembloroso. «Ella contrató a los albañiles para destruir las reformas». «¿Destruir?», intervino Mariana. «No, no lo hizo. Solo hice sitio para tus cambios. Querías rehacerlo todo, ¿verdad, Blanca? Toma, ahora puedes empezar de cero». Blanca trasladó una mirada confusa de las paredes en ruinas a las muestras de papel pintado esparcidas por el suelo que estaba a punto de mostrar al diseñador. Su sensual rostro se contorsionó de horror al darse cuenta de la magnitud de la destrucción. ¿Pero qué pasa con... Mauricio? Dijiste que la casa estaba lista para cambios cosméticos, que solo necesitaba una pequeña reforma interior. Ahora tendrás que hacer un poco más que refrescarla, comentó Mariana. Pero te las arreglarás, ¿verdad? Tienes un gusto impecable, ¿verdad? Por cierto, he llamado a un tasador por si acaso. Estará aquí en 1 hora para documentar el estado de la casa, solo para que conste. Perra, Mauricio siseó. Se dio la vuelta en el umbral de la puerta. ¿Recuerdas cuando dijiste que era solo una casa? Pues ahora en realidad es solo una casa. Vacía, arruinada, necesitada de grandes reparaciones. Disfrútala. Salió al porche y respiró el aire fresco de la mañana. Detrás de ella se oyeron gritos. Blanca le gritaba algo indignada a Mauricio, y él le contestó con un chasquido.
Luego se oyó el ruido de cristales rotos. Al parecer habían encontrado la fotografía en el dormitorio. Mariana bajó despacio las escaleras. La nueva puerta principal, detrás de ella, estaba entreabierta y de ella salían retazos de cánticos. Me prometiste una casa terminada. Pero yo no sabía. Lo sabías todo. Dejaste que esa mujer... Blanca, espera. No me toques. No voy a vivir en la ruina. Los tacones de Blanca volvieron a repiquetear sobre el parqué roto, esta vez en dirección a la salida. Salió volando de la casa, casi derribando a Mariana y corrió hacia su coche. Mauricio salió corriendo detrás de ella, intentando detenerla, pero solo vio impotente cómo el coche se alejaba a toda velocidad. Se volvió lentamente hacia Mariana con la cara contorsionada por la rabia. Lo has estropeado todo. No, cariño, sonrió ella. Eres tú quien lo ha estropeado todo. Solo lo hice más visual. Se dio la vuelta y se alejó de la casa, sintiendo que la respiración se le hacía más fácil a cada paso. Detrás de ella quedaba la hermosa fachada con sus entrañas destrozadas, fiel reflejo de su matrimonio. No se dio la vuelta, pero sabía que Mauricio seguía de pie en el porche, mirando la figura de Mariana que se retiraba, y luego la casa en ruinas, incapaz de creer que su plan perfecto se hubiera desmoronado junto con el yeso de las paredes.